¿Cómo les va? Muy buenos días. Vamos a ir a reponer enseguida el monitor que tiene que ver con Orden del Día, que es como nuestro vínculo con el mundo. Estamos empezando en este momento el programa. Hay varias cuestiones. Vamos a estar básicamente con María Cafferati, con el señor Cantando, con la agenda de lo que viene. Estuve mirando algunos datos de la jornada de ayer. Indican que el gobierno va a insistir con el intento de privatizar Aerolíneas Argentinas, y si no, que aparezca el principio de revelación diciendo ahí están los que no quieren una solución para la compañía, mientras la compañía está multiplicando los problemas básicamente en la relación con empleados, esencialmente con pilotos. Es un tema. La otra pregunta que no está clara, seguramente mis compañeros y compañeras tienen la respuesta, es si va a haber convocatoria a extraordinarias a partir del 30 de este mes o prórroga de ordinarias, que tiene un significado distinto. Pero bueno, comienzo primero con ella, María Cafferata. ¿Cómo le va, María? ¿Qué dice? Hola, Pato Méndez, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Sí, hay que agregar un capítulo que no nos suele vincular a nosotros, pero hay que mencionarlo porque estamos todos un poco a la expectativa de cómo va a ser el resultado electoral en los Estados Unidos. Hay muchos diputados y diputadas que viajaron, ya sea como veedores o como fueron invitados por organizaciones internacionales para formar parte, pero que a ver si en un escenario muy parejo entre Donald Trump y Kamala Harris, el resultado de esa elección va a tener consecuencias, obviamente para todo el mundo, pero que en la Argentina el gobierno de Javier Milei está prestando mucha atención a la expectativa de renegociar la deuda con el Fondo Monetario, a ver si hay mayores desembolsos, y más allá de eso, esta vinculación ideológica, política, totalmente, de alineamiento que hay sobre una especie de guerra cultural, si vos lo querés, entre Milei, Trump y algunos otros sectores. Hay que recordar que lo estuvo saludando el presidente Milei a Trump cuando Trump se encontraba en plena campaña, era cosa de 2 o 3 meses, en uno de los viajes de Milei a Estados Unidos, estuvo en la previa de un acto saludándolo a Trump. Sí, el tema es que la verdad no hay ninguna certeza de que tengamos algún resultado medianamente cierto, por lo menos en la jornada de hoy, ¿no? Porque es una elección parejísima y donde el trumpismo ya está diciendo que para que ellos acepten una derrota tiene que ser una ventaja muy amplia. Así sí, que, bueno, ya vivimos 2 elecciones muy reñidas. Sí. En el 2016 y 2020, donde nos costó irnos a dormir con un resultado. También hay un antecedente allá por el año 2000, una elección muy ajustada. Esa es la de Miami. Entre George Bush y Al Gore, que era el segundo de Clinton. Pero bueno, lo cierto es que tenemos una gran cantidad de legisladores que han viajado como veedores y que quieren participar, por lo menos de ver cómo se desarrollan los comicios. Y seguramente para el gobierno nacional siempre es un cambio de rumbo, por lo menos interesante en el marco de la política exterior. Pasó con Alberto en 2020, pasó con Macri en 2016, con esta característica que siempre le toca a un presidente que no lleva ni siquiera un año en gestión, ¿no? Sí, totalmente. Y en el medio este lío de que la verdad ayer había, porque asumió Gerardo Huarten como nuevo canciller, y todo el debate en torno a quién va a ocupar justamente la embajada argentina en Washington, que la ocupaba precisamente Huarten, ¿no? Había un par de nombres, pero es otra de las incógnitas, y decían que incluso iban previsiblemente a guardar el resultado y la oficialización del resultado para ver a quién designaba, ¿no? Exacto. Sí, y también teniendo en cuenta todo lo que está pasando en Cancillería, ¿no? La asignación de Huarten también conllevó el pedido de renuncia de gran parte de los integrantes de Cancillería, las auditorías ideológicas que quiere hacer ahora el gobierno nacional para medir quiénes pueden integrar, después de lo que pasó en Mondino y la votación en la ONU, en la cual termina votando en contra del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, como hicieron todos los países, menos la Argentina e Israel, que era con los quien Javier Milei quería estar alineados. Sí, está Bustamante, incluso la situación del vicecanciller que había sido designado hace una semana. Algunos indicaban que también iba a ser removido, cosa que es medianamente lógica. Ministro que llega quiere a sus colaboradores, pero bueno, lo estaban por resolver. Es deseada la embajada de Estados Unidos. Claro. Debe haber una lista de personas que quieren. Sí, recordemos que hay un cupo de
embajadores que son lo que se llama el cupo político, creo que es 1/3 que puede solamente designar el presidente de turno, y el resto tiene que ser personal de carrera. Por lo general, el embajador de Estados Unidos, el embajador de Brasil, el embajador en China, que son los principales socios comerciales, es un embajador político. En el caso de Walton lo era, por lo tanto ahora o queda personal de carrera, que es lo que está pasando transitoriamente, o algún embajador que ya fue designado para otra embajada con un cargo político, que podría ser el caso de Scioli, se muda a Washington. O si no, hay que mandar un pliego nuevo al Senado. Sí. Bueno, acá estoy recordando porque hubo mucha permanencia, mucho equilibrio en la gestión de Alberto Fernández con ocupando esa embajada con Jorge Argüello, que estuvo los 4 años, ¿no? No había pasado eso con quien fue el primer embajador en Estados Unidos de Macri, que fue Martín Lustó. Después lo cambiaron por otro empresario. Ahora otra vez cambios obligados. En cambio, Argüello transitó una meseta de relativa tranquilidad durante 4 años, ¿no? Así que bueno, nada. Bueno, a ver, a mí me dicen que va a haber convocatorias extraordinarias y no prórroga de ordinarias. No, eso seguro. La prórroga de ordinarias es algo muy que hizo Alberto Fernández y nadie más lo hace. Claro. De hecho, Alberto casi tiene un problema por hacer eso, que fue en aquella sesión de fines de 2021, cuando la oposición estuvo muy cerquita de cambiar el sistema de bienes personales. Y explica cuál es la diferencia. La gran diferencia es que prórroga de ordinarias, vos prorrogás el periodo ordinario, por lo cual cualquier mayoría puede votar cualquier cosa, se pueden tratar todos los temas, sigue temario libre como es entre marzo y noviembre. Extraordinaria tiene un temario acotado, que son los proyectos que el presidente de turno quiere que se traten. O sea que lo más lógico, si vos tenés minoría parlamentaria, es convocar a extraordinaria con los proyectos que vos querés, y no habilitar a que el Congreso, por ejemplo, pueda hacer una sesión especial. O sea, en extraordinaria la agenda la resolvés vos. La resolvés vos, exactamente. O sea que obviamente creo que lo más lógico hoy es que haya una convocatoria a sesión extraordinaria, por lo menos para diciembre, en la cual, en caso de que no se haya resuelto el presupuesto, continúe el debate en el Senado, y hay que ver si llegan los pliegos judiciales, donde también la Cámara Alta podría actuar, y también todos los proyectos que ha enviado el presidente, que son un montón y que quedaron pendientes. Se me ocurre la agenda penal, la agenda de seguridad. La ley de hojarascas realmente no tuvo ni siquiera una convocatoria en plenario de comisión. O sea que o la demoramos para marzo o la metemos en Perdón. La ley de hojarascas ¿no queda un poco subsumida en estos anuncios que hace el gobierno a partir de la instrumentación cotidiana del viejo DNU en torno a la ley bases? Sí, hay muchas de las desregulaciones que estuvieron adentro del DNU 70, que recordemos también fue de la autoría de Sturzenegger. Por eso, exactamente. No, termina incorporando un montón de otras leyes a través de esta iniciativa inmensa que... De alguna manera, y esto, como la ley de hojarasca la anunciamos muchas veces hasta que finalmente ingresó a la Cámara de Diputados. Y siempre se dijo, incluso algunos dirigentes de la propia Libertad Avanza, que era un poco la agenda de Sturzenegger, que quería avanzar con sus propios proyectos de ley en el Congreso, pero que se veía claramente que no había del otro lado, y te hablo en términos ni del jefe del bloque oficialista, ni del propio Martín Menem, que se le esté dando mucho empuje. En todo caso, cuando Sturzenegger se reúne con alguno de los legisladores, lo que les termina pidiendo que le den mayor empuje es el tema de la privatización de aerolíneas argentinas. Claro, pero la ley de hojarasca no tuvo ni un tratamiento de una sola reunión de comisión todavía, y ya fue presentado hace varias semanas. Parece ser que al final quedó más en ruido que en una ejecución particular. Hay que ver, es cierto, que cuando se convocan las sesiones extraordinarias, si ahí el gobierno decide incluirlo en el temario. De momento lo que te dicen que son las prioridades del oficialismo no es hojarasca, es presupuesto, claro. Sí. Sí. Presupuesto, y también seguramente el tema, por ejemplo, del régimen de DNU, ahí tienes un buen ejemplo, que en caso de ser reformado por la Cámara de Diputados, con una mayoría que la oposición exhibió el otro día en el debate en comisión, si vos prorrogás a ordinarias, le permitís al Senado que cuando se reúna lo trate. En cambio, si no, tiene que esperar hasta marzo. O sea que me parece que es lógico, vamos a volver a la normalidad. Fue una anormalidad lo que pasó con el gobierno de Alberto Fernández. No que esté mal, pero digo, como que se abría de pies y manos a que la oposición le juntara una mayoría. Me parece que fue un signo de una época en la cual la oposición del momento, que no era el gobierno actual, era Juntos por el Cambio, no se ponía las pilas para armar una mayoría. Y el presidente de turno no le tenía miedo. Entonces lo que hacía era prorrogar ordinaria. Creo que hoy ninguna de las cosas está pasando. Sí, respecto al tema del DNU, ¿no? Digo, ¿la oposición avanzará con una cuestión que sabe que es muy complicada para el gobierno dejarte sin esa herramienta? ¿Están dispuestos a avanzar? Sí, a ver, ya están avanzando, Pato. De hecho, firmaron un dictamen. Yo creo que lo van a aprobar y tampoco sería tan drástico. Obviamente que el gobierno
el gobierno le es importante tener la herramienta, pero yo si soy gobierno hoy y veo que una mayoría me está diciendo no estoy de acuerdo con que los DNU sean tu instrumento de gobierno, me está diciendo implícitamente te los voy a voltear todos. O sea que creo que el gobierno va a tener que reducir la cantidad de DNU. Yo creo que por más que esta reforma, que hasta marzo seguro no se va a sancionar, yo no me animaría a meter mucho DNU porque hay un tema de seguridad jurídica, ya lo vimos con Macri. Una vez le voltearon un DNU, en una ley aparte, de ahí en más pudo firmar. Por eso, ayer hablaba con un politólogo, ¿no? Y él me decía, mira, el gobierno tiene una gran ventaja, que es que la verdad, ni la Corte Suprema, ni la oposición lo quieren colocar nunca al borde del abismo. Saben que es riesgoso. Dice, fíjate, la Corte nunca trató el DNU. La Corte hubiese tratado el famoso DNU, el de la ley bases, que después se transformó en la ley bases, y la verdad lo hubiese tratado. ¿Y cuántas posibilidades hay de que lo hubiese declarado inconstitucional? Muchísimas. ¿Y qué hubiese pasado con el gobierno si pasa eso? ¿Qué hubiese pasado con los mercados? Y lo mismo dice, si vos te reunís y le rechazás el DNU como le rechazaste el tema de los fondos reservados para la CIDE, dice, el gobierno queda en una posición muy complicada y nadie quiere jugar ese paso. Por eso preguntaba ahora el DNU que sería un DNU como acotado, ¿no? Pero bueno, nada. La ley del PIS. La ley de DNU. Claro. Yo creo, pero a ver, este pacto ya avanzó, ya tuvo un dictamen, hay una mayoría. Y hay sesión la semana que viene. Y se va a aprobar, o la semana que viene o la otra. Ahí para el gobierno es un tema muy complicado. Bueno, vendría la opción del veto, ¿no? Sí, con Cantando igual siempre tenemos esta discusión. Él dice que no es tan grave si se reforma la ley de DNU. A mí me parece que se le cae abajo un pilar de... O Alberto Fernández, o Cristina Fernández, o desde Hipólito Yrigoyen, para vos, para cualquiera que esté en el Ejecutivo, es un enorme condicional. Eso de que tengas un reloj de arena en contra cantando, resolvémelo en 60 días, pero bueno. Desde el año 2006... Sos un presidente muy tranquilo. No antes, desde el año 2006, que las mayorías parlamentarias voltean decretos. Lo que hay habitualmente es una guerra fría de cuándo te lo volteo. El caso de DNU de la CIDE es para tenerlo en cuenta. Ni siquiera duró los 90 días que duraría un decreto con esta ley que se está tratando, con este proyecto. O sea que yo no sé cuánto va a gobernar el presidente por DNU tranquilo a partir de que una mayoría opositora se le está moviendo. Puede ser que en el verano sea una buena época para poner decretos porque el Congreso no se reúne. Obvio que es un golpe, no digo que sea que, de hecho lo va a vetar, va a tratar de eliminarlo, pero me parece que estamos ante un Congreso, entonces hay que ver la relación de fuerzas donde la mayoría te está diciendo te voy a vetar todos los DNU, pero este es el tema es cómo gestionás vos con congresos que tienden a ser congresos más parecidos a este que a los congresos de Menem o de Alfonsín, donde cada bloque tenía 120 diputados o senadores, ¿no? No, y aparte yo voy a insistir con esto. Insista. Desde que se volteó el DNU de los fondos reservados de la CIDE, el gobierno nacional emitió un montón de otros decretos de necesidad y urgencia, muchísimos de ellos que fueron cuestionados públicamente por la oposición, pero que nunca terminaron reuniéndose para rechazarlos. Hay siempre una distancia entre la crítica y después la ejecución concreta de reunirse para voltearlos. A la oposición ha logrado unirse con algunos temas que consideran que son socialmente muy relevantes, como el tema de jubilaciones, como el tema de jubilados. En el caso de los fondos de la CIDE fue clave cuando el PRO termina plegándose, pero claramente hay otros temas que no lo ha podido hacer. El tema, por ejemplo, que parecía que ya el día de mañana iban a terminar volteándolo como el de canje de deuda, ¿no es cierto? Que termina publicándose y que ya está en el presupuesto. No se reunieron todavía para hacerlo. Hay una fuerte presión de Unión por la Patria para hacerlo en la próxima sesión, o en la próxima, o en la siguiente. Pero es cierto que está habilitado para ir al recinto hace muy poco, hace 10 días más o menos. Y hasta desde que se volteó, insisto, todas las semanas el gobierno ha emitido algún tipo de decreto. Es el que te habilitaría a tomar nueva deuda, entonces, no se ve al gobierno nacional muy preocupado porque le terminan rechazando esos DNUs en el recinto. Y si a eso le sumás que el presidente Javier Milei denunció que le estaban haciendo un golpe de Estado con la idea de voltear, de reformar la ley de DNU, claramente hay un interés del gobierno nacional en que esto no suceda y que están muy preocupados. No están preocupados al punto de que saben que lo resuelven con un veto y saben que la oposición de momento no tiene los 2 tercios para insistir. Hay algunos que son más optimistas, dicen que sí, pero bueno, en principio la estrategia es hacia la judicialización, no hacia a la insistencia de la ley. Y además el gobierno especula y está casi convencido de que este escenario tan complicado se diluye con las elecciones de octubre porque van a tener otra fortaleza. Pero bueno. Por lo menos se van a garantizar o van a estar mucho más seguros de los 2 tercios. Exactamente. Yo creo que de todas maneras hay que ver cómo se desarrollan los gobiernos, porque generalmente el primer año es cuando la oposición es muy contemplativa,
después empieza a bajar ese nivel de contemplación. Y toda esta vista gorda que dice María, que bien existieron con los decretos, fue parte de una extensa luna de miel que quizá empiece a terminar, o que empezó a terminar a partir de lo que fueron la sanción de leyes hostiles para el gobierno. O sea que yo lo que veo es que está habiendo en esta Cámara, sobre todo en la Cámara de Diputados, cierto diálogo entre los bloques opositores, y también lo está viendo un poco en el Senado, por lo cual el gobierno empieza a tener debilidad en el sentido de que, bueno, los decretos, recordemos, te lo rechaza el Congreso y te lo rechaza, no hay veto posible. Claro. O sea que si vos tenés mayoría en contra, lo que pasó en su momento en el gobierno de Macri es cuando empezó a pasar eso, que los decretos se los cambiaban en los proyectos de ley, no tienen seguridad jurídica los decretos. Claro. O sea, realmente, si un decreto a vos te lo voltea un gobierno, después firmás otro. Lo que pasó con el canje de deuda que dice María, acá hubo una conferencia de Unión por la Patria, dijo, lo vamos a voltear. Me acuerdo. Y realmente creo que no se aplicó ese decreto por todo. No sé si hubo un canje. Sí, porque además estuvo un mensaje para el que te va a prestar la plata. Un mensaje, por eso me parece que el gobierno debería recapacitar y entender que quizás fue una etapa, esta que bien señala María, con tantos decretos, quizás es una etapa que con este debate va a empezar a concluir, pase lo que pase con el proyecto de ley, ¿no? En un ratito hay más decantando sobre este tema, pero ahora, 11 de la mañana con 19 minutos, vamos con María Caferata. Después lo seguimos discutiendo. Dale, ahora vamos al presupuesto 2025. No, porque a ver, hoy va a haber una reunión de Javier Milei en Casa Rosada con gobernadores radicales, ya hubo la semana pasada con gobernadores del PRO, pero estamos en una situación un poco de empantanamiento de cómo se están dando las negociaciones y a ver cuál termina de ser el acuerdo político que va a cerrar el gobierno con ya sea los gobernadores o ya sea con los bloques en materia de cuál va a ser el texto final que permita aprobarlo en diputados y después sancionarlo en el Senado. Perdóname, María, vos decís está empantanado y coincidimos. ¿Hay algún deadline que vos digas, che, bueno, hasta acá tenés que sacar el presupuesto antes? Sí, el 31 de diciembre. Está bien. Digamos, vos tenés que arrancar el 2025 con un presupuesto porque si no, inevitablemente lo tenés que prorrogar el 2023. Entonces, digo empantanamiento no porque no haya conversaciones. Claramente están habiendo conversaciones informales todo el tiempo. Hay mesas de trabajo. El propio Javier Milei no hay flexibilidad económica. No es una buena manera de ponerlo. No hay flexibilidad económica y no hay... No tengo. Dentro de esta negociación cuyo eje principal es la regla fiscal, que es esto que incluye el gobierno nacional, que sostiene básicamente que si por algún motivo termina habiendo una baja en la recaudación o hay menos ingresos, necesariamente tiene que haber un recorte similar o mayor en materia de los gastos que tiene el Estado, ¿no? A partir de esta regla fiscal, que es el primer artículo que sostiene el gobierno nacional, arranca todo el tire y afloje en términos de cuáles son los reclamos de los gobernadores para mayor obra pública y cuáles son los reclamos políticos de los bloques. Yo acá traje los pedidos políticos de los bloques, al menos un pequeño punteo, porque después sabemos que los gobernadores negocian sus obras por su cuenta, ¿no? Sus transferencias por su cuenta. ¿Qué me van a decir ustedes dos? Me van a decir algo que para mí es muy importante. Yo, ¿cuántos diputados puedo decir? Estos diputados o esta cantidad depende de los gobernadores. ¿Y cuándo de los jefes de bloque? De Loredo, Pichetto. Sí. Digo. Te lo voy a responder así. A ver, no ¿viste? Si me va a aceptar una respuesta. Una vez hice ese trabajo de ver cuánto responden y digo, ¿se puede con los gobernadores garantizarte una ley? No. Ahora, es cierto que son los que más te terminan empujando, cuando estás juntando mayorías, y no solamente vas a tener gobernadores, son los que más terminan empujando para que la ley la tengas o no la tengas. Es una condición necesaria, pero no suficiente. No decisiva, pero es necesario. Me parece la mejor manera de describirlo. Estoy muy de acuerdo. Gracias. ¿Viste? En eso podemos estar de acuerdo. No, y aparte son los que empujan adentro de los propios bloques, internamente para que hayan aliados, para que acompañen. Pero bueno, por eso, para quitar la parte particular de cada una de las provincias, de lo que quiere, yo te traigo los reclamos políticos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los reclamos que hace Encuentro Federal por un lado y la Unión Cívica Radical por el otro, que son los dos sectores opositores aliados, si querés. Sabemos que el PRO también está negociando, pero el PRO negocia más cercano al gobierno, como aliado casi cogobierno, que van a tener una alianza electoral el año que viene. Entonces lo planteo en términos opositores al radicalismo y fundamentalmente Encuentro Federal, que ha tomado la decisión de presentar un dictamen en minoría. Tiene la expectativa de poder presentar disidencias en un dictamen y si eso no existe, Encuentro Federal, que conduce Miguel Ángel Pichetto, tiene la fantasía de poder, si nadie quiere tratar el presupuesto, lo vamos a imponer tratar nosotros. Lo vamos a emplazar y vamos a presentar nosotros nuestro dictamen de minoría, que tiene muchas propuestas en términos de gasto tributario sobre cómo se puede solucionar este problema de la ecuación de la regla fiscal. A ver,
A ver, uno de los primeros aspectos, y esto lo pide Encuentro Federal, que piden modificar en términos de la regla fiscal, es que sea el Congreso el que establezca un orden de prelación de los gastos a reducir para llegar al equilibrio fiscal. Es decir, si hay menos ingresos, que sea el Congreso el que establezca, bueno, de qué lado se va a recortar, y que no sea el Ejecutivo del que de manera arbitraria diga, bueno, vamos a recortar los gastos vinculados a la universidad, por ejemplo. Claro, exactamente. Que tenga que ser el Congreso que dice, bueno, si hay tanta disminución, lo primero que se recorta es esto, se recorta lo otro. Después, el otro punto es que establecer un orden de prioridades en caso de la recaudación aumente. Es decir, si hay se establece un orden cuando baje, también cuando aumente. En Encuentro Federal tiene el objetivo de poder disminuir las retenciones. Claro. Esa es la propuesta. Ahora, uno de los ejes principales de los reclamos, el tema educativo. Por un lado, tiene que ver con el aumento del presupuesto universitario, eje del conflicto que estamos viendo ya hace varias semanas y que todavía persiste. Lo que piden, obviamente, es incrementar esos 3,8 billones de pesos que está destinando el gobierno nacional. Recordemos que los rectores estaban pidiendo el doble. El radicalismo está viendo ahí que aumentó, pide. Encuentro Federal lo fijó en un 17% más. Es decir, es mucho menos que el 100% de aumento que piden los rectores, pero fue conversado con el propio CIR y se podría llegar a un acuerdo que si se aumenta un 17%, se cierra. ¿No es cierto? No es necesario hacerlo en 7,2 billones. Otra de las cuestiones que se eso pide... puede ser un punto de aumento, un punto de acuerdo, María? Porque me quedé pensando cuando veíamos ese número la otra vez eso. Sí, ¿y cuántos en principio, sería? Sí, porque es el acuerdo con los propios que están haciendo lobby para el incremento. ¿Y en plata cuánto sería? 3,8 sería 4,5, me parece. Y más o menos, sí. 4,5 está. Si querés sacar la calculadora y lo hacemos, pero más o menos serán un poco más de 4 billones. Que Alejandro Álvarez, el subsecretario de Asuntos, subsecretario de Políticas Universitarias, planteó que el 7,2 era exagerado porque tenía en cuenta la expansión del presupuesto a partir de proyectos que todavía no fueron habilitados. Claro. Por lo tanto, en caso de ser habilitados, tienen presupuesto. Estamos. Por eso, pero eso podría ser un punto de acuerdo de vuelta porque no es el 100% que se pedía originalmente, entonces puede ser atendido por el gobierno nacional. Ahora, el gobierno nacional te va a decir de dónde sacamos esta plata. Bueno, ya Encuentro Federal está presentando un montón de propuestas de algunos tipos de impuestos o fondos de los cuales se puede pasar a recaudar. Haciendo hincapié, hay que prestar atención que alguna de las áreas que pide recortar es la Secretaría de la Presidencia, conducida por Javier Milei, y la propia CIDE. Y esto también es más plata, eliminación del artículo que suspende el 6% PBI. Sí, esto es una ley. Esto es una ley que el presupuesto 2025 la elimina y lo que dice que sostiene que obligatoriamente... Si lo eliminaste, querés poner la plata. No. El presupuesto lo que hace es eliminar la ley que fuerza a el gobierno nacional a destinar un 6% del PBI a educación. El gobierno elimina esta ley en su presupuesto y lo que pide el radicalismo y Encuentro Federal es que saquen ese artículo para volver a establecer la obligatoriedad. Sería así. Ahora, de momento lo que dice el gobierno nacional en las conversaciones informales es que no tienen problema porque después de todo nadie cumple con el 6% del PBI. Así que eso en principio sí se lo han destinado. Tenemos más placas, no sé si... Me dicen que en un ratito. Vamos a la pausa, después venimos, esto es Orden del Día, completamos con Caferata y después el señor Mauricio cantando y el tema modificaciones a los decretos de necesidad y urgencia. Pausa, ya venimos.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. La Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? Exactamente las 11 de la mañana con 31 minutos estábamos viendo la promoción de ese diálogo, que habrá que verlo, ¿no?, entre Horacio Embón y Eduardo Valdés. Y ahora me queda, o nos queda, la segunda parte de lo que estábamos hablando con María Caferata, que son los reclamos opositores para el presupuesto. Quedaba muy claro lo que estaban pidiendo, por ejemplo, de mayores recursos para las universidades, y había ahí un tema sobre cuánta plata sería, ni en la plata que señala el gobierno y lo que pide la oposición, que pide el doble, o lo que piden los universitarios, sino que estábamos hablando, decías María, más o menos en 4.4, ¿no? Sí, más o menos, billones sería si hay un aumento del 17%. No, que era la propuesta de Encuentro Federal. Sí, que vos decís que es más plata, ¿de dónde hay que buscarla? Bueno, te insisto, el Encuentro Federal está presentando... General, ¿no? Sí, eso va a ser para jubilaciones. En el caso particularmente de universidades, porque al menos el trabajo que hizo Encuentro Federal fue decir, esta plata va a estar destinada a esta partida, esta plata está destinada a esta partida. Está, por ejemplo, muchas reducciones impositivas. Por ejemplo, en el caso de la Ley de Economía del Conocimiento, ¿no es cierto? Lo que están planteando es hacer una reducción de estos beneficios impositivos que benefician fundamentalmente a Mercado Libre y Globant, me parece. Bueno, hacer una reducción para que esa plata que se pierda en materia de beneficios impositivos
puedan estar redireccionados a educación y también ciencia y técnica. Ahora, esa es la parte educativa. Vamos al tema de las jubilaciones. Jubilaciones es el trío que siempre conversamos, ¿no? La recomposición salarial, de los saberes jubilatorios no salarial del 8,1%, que se incrementa. Este es el famoso trimestre, el trimestre perdido. El mes perdido, ¿no? Es el mes de enero que no recompone la inflación del gobierno nacional cuando a través de un DNU cambia la fórmula de movilidad jubilatoria. Bueno, ese es 8,1%. Es el primer mes del año ahora. Sí. Exacto, que fue aparte lo que sostenía la ley, ¿no? De aumento de jubilaciones que el presidente termina vetando. Pide también incorporar este bono discrecional de 70.000 pesos que el gobierno sigue dando todos los meses para las jubilaciones mínimas. Lo que pide la oposición es incorporarlo dentro del haber jubilatorio para que también pueda actualizarse por inflación, ¿no? Esto está congelado desde enero de este año. Exacto. Que hay varios informes de cuál fue la pérdida de esos 70.000 pesos, que no es lo mismo en enero que es el que cobra el sector más postergado, pues son los que cobran la mínima. Exacto. Sí. Y después también plantea fijar la fórmula de movilidad jubilatoria por ley. Recordemos que es un decreto, lo que dicen es incluirlo en el presupuesto para que quede con el peso de una ley, que no es lo mismo que un DNU, obviamente. Y también pide la automatización de las transferencias de las cajas previsionales provinciales, ¿no? Esto me sí que no. Me parece el gobierno. ¿Sabes por qué digo? Porque lo que te dice el gobierno, en muchos casos con razonabilidad, es, fíjense en las cajas, que en las cajas hay cuestiones que no son admisibles, mejoren y ordenenlas. Por eso me parece que como te está pidiendo eso, no creo que automáticamente te transfiera. Aclaremos que lo que está diciendo María es una ley que se aprobó, sancionó en el 2016, que establece que el gobierno solo te asiste en tanto y en cuanto simular las jubilaciones que pagan CES. O sea que todos esos regímenes que vos decís especiales que tienen las provincias, no te los paga, no es parte de la asistencia al déficit. Son los ANSES, te asiste el déficit hasta igualar la jubilación que pagarías si tuvieras el régimen armonizado. Claro. No. Y una aclaración, igual ya estaban habiendo conversaciones desde la semana pasada que nos enteramos que está habiendo la posibilidad de hacer transferencias de empresas o bienes del Estado para pagar deudas que tiene el gobierno nacional. Lo que está pidiendo, esto es el radicalismo y Encuentro Federal, el pedido de Encuentro Federal, dicen que el mecanismo sea que se establezca un cronograma de auditorías, ¿no? Que el problema es que con la excusa de que se lleven a cabo las auditorías, se están aplazando hace 11 meses el pago de las cajas previsionales porque la auditoría nunca se lleva a cabo, ¿no es cierto? Porque es el Ejecutivo el que decide cuándo llevarla a cabo. Lo que dice Encuentro Federal es, establezcamos un cronograma, entonces tal día hace la auditoría, entonces sabes que va a finalizar y en todo caso, si está todo en orden, te pueden hacer la transferencia. Ese es el reclamo. El tema, esto también es un pedido del radicalismo que tiene que ver con la movilidad de las asignaciones familiares, que es sostener la indexación automática de las asignaciones. El presupuesto no lo sostiene. Se asignarían como que se actualicen inflación, por ejemplo. Sí, que se sigan actualizando por inflación. Bueno, como pasa con las jubilaciones ahora. Sí, exactamente, pero que el presupuesto no lo sostiene. No. Que sea de manera arbitraria. Lo que te dicen es que se actualicen automáticamente por inflación para que no haya riesgo de que haya pérdida, ¿no es cierto? Si el Estado se retrasa o decide no actualizarlas. Esto es un pedido que están haciendo todos los sectores de la oposición. En el PRO también hay muchos que lo están sosteniendo, así que es probable que si hay presupuesto, esto lo vayan a tener que modificar. Me parece que queda una placa más. ¿Aporte del Tesoro? Sí, los aportes del Tesoro. El canje de deuda. Dale. Canje de deuda, esto lo hablamos recién, porque esto forma parte del proyecto de presupuesto y forma parte del DNU 846. Fue como medio en simultáneo. El gobierno presenta el presupuesto y aparece este artículo y medio no estaba del todo confiado que no se lo iban a bochar, entonces saca un decreto de necesidad de urgencia al mismo tiempo. Entonces, lo que hace este artículo es limitar, esto es lo que propone la oposición, es limitar las facultades que tendría el Poder Ejecutivo para realizar la reestructuración de deuda o canje de deuda, habilitando solamente a que el Ejecutivo pueda intervenir solo si el valor y el monto total de la deuda no aumenta. Claro. Si el monto aumenta, ahí sí tiene que pasar por el Congreso de la Nación. Esta es la propuesta que hace Encuentro Federal. El radicalismo sigue negociando todavía con el gobierno nacional y están viendo a ver cuál es la letra fina porque no quieren sacarle del todo la herramienta en que pueda trabajar. Es el proyecto que votó el peronismo después de la deuda que tomó el gobierno de Macri, me parece, ¿no? No, el proyecto del peronismo lo que sostiene es que cualquier tipo de endeudamiento externo tiene que pasar sí o sí por el Congreso, lo que
propone a través de un DNU y en el presupuesto el gobierno de Javier Milei es que para algunos canjes, para algunas reestructuraciones, lo puede hacer de manera automática Luis Caputo, por ejemplo. Y aparte se pueden canjear papeles de diferentes monedas, cosa que con la bonificación que hace, la ley actual no te lo permite, lo mismo que también incluye algunas reformas en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí. No es solamente para endeudamiento externo, estamos hablando. Es que el problema es como no es del todo clara la redacción del artículo, queda abierto tanto para la deuda con el Fondo Monetario Internacional que como y era la gran apuesta del gobierno, ¿entendés? De la gestión de Caputo, que era que por favor baje el riesgo país, como ha bajado notoriamente el riesgo país, así yo me puedo endeudar a tasas menores que las que estábamos endeudados, efectivamente. Entonces, hay que prestar atención, va a haber mucha insistencia sobre esto, porque lo hubo cuando se debatía la ley Bases, por ejemplo, ¿no? Bases sigue volviendo sobre este aspecto y están todos viendo cuál va a ser la redacción final. Y por último, ahora sí, vamos a... ahí está, los ATN, los aportes del Tesoro Nacional. El Tesoro deberá distribuir trimestralmente los fondos coparticipables retenidos para los ATN que no se utilicen. Acá tiene que ver con que hay una desconfianza de parte de algunos sectores de la oposición de que se subejecuten alguna de estas transferencias para que el gobierno se las termine quedando. Lo que dicen es forzar que si algunas de estas partidas no se ejecutan, automáticamente tengan que distribuirlas entre las provincias. Marco de muchísima austeridad. Tal vez ha pasado, pero no tengo muy presente que el gobierno haya decidido asistir a provincias con ATN. A lo mejor pasó en su momento con Misiones, cuando estaba el reclamo policial, pero uno no lo tiene en el imaginario, no lo tiene en la información cotidiana. Todo el tiempo. Que haya ATN, ¿no? Todo el tiempo. De hecho, me parece, no me deja mentir Merio si se acuerda, pero creo que hubo ATN para Santa Cruz con las heladas, me parece. Sí, y hoy en día está viendo... pienso Misiones, hubo Chaco también, Tucumán también. Son el mecanismo que tienen los gobiernos nacionales para asistir de manera no automática a algunas provincias que pueden ser por motivos políticos o pueden ser por motivos de emergencia. Entonces, está pensado para catástrofes. Sí, claro. Está pensado para catástrofes, sabemos que muchas veces se utilizan para otras cosas. Mucha catástrofe. Permanente, claro, exactamente. Catástrofe políticas, tal vez. Claro, exactamente. Entonces, esto va en línea, políticos, lo que la oposición, ¿qué fantasía tiene la oposición? De poder que el Congreso tenga mayor control sobre la plata que distribuye el Ejecutivo, que obviamente ningún Ejecutivo quiere, por lo tanto tampoco lo quiere Javier Milei, y hay que ver cómo se resuelve ese tire y afloje. Pero vuelta, haciendo insistencia en lo que tiene que ver con los intereses de las provincias que Encuentro Federal busca representar, ¿no? Sí, nunca fue claro. Los ATN me parece que aparecieron como herramienta en tiempos del menemismo, me parece. Y bueno, nunca fue demasiado transparente eso de por qué te doy a vos o por qué te doy tanto y por qué no lo doy al otro, ¿no? Pero bueno, antes era más claro también, que es otra particularidad de este gobierno, que vos tenías provincias que eran de tu signo político y otras que no. Ahora este gobierno no tiene a nadie. Igual propio, hablas de antes y ahora más amigos. Pensamos en hace 30, 40 años que no había información digital. Hoy realmente se puede controlar se puede, a dónde va. Y me parece que estas cosas no son para controlar, porque ya lo pueden hacer, sino para dar un debate político en tiempo real de la plata que va girando, ¿no? Sí. Bueno, nada, faltan 20 minutos para el mediodía. Vamos con el señor cantando y todo lo que tiene que ver con la reforma a la ley de DNU. Que, a ver, cantando, esto, ¿cuándo se podría estar tratando, discutiendo? Bueno, por lo menos antes de fin de mes seguro, porque si no después pasa esto que vos decías hoy, que se termina el periodo ordinario. Están hablando de la posibilidad de convocar una sesión para el próximo 13. Hasta la semana pasada había algunos sectores, y acá es donde el gobierno por ahí tiene una chance de frenar esto, que decían, discutámoslo junto al presupuesto. Claro. Porque en definitiva los decretos se firman en muchos casos para distribuir partidas. Entonces podemos dar toda la discusión el mismo día. Sería esperar el día que el gobierno convoque a sesión para el presupuesto e incorporar ese tema. Ocurre que ese día vas a tener el gobierno negociando con los gobernadores en tiempo real y bueno, puede pasar cualquier cosa. A mí, ayer por lo menos me decían que lo más probable es que se haga una sesión previa, que sería la semana próxima, pero en cualquier caso el Senado no va a llegar. O sea que esto inevitablemente no va a ser sancionado este año y vamos a estar hasta como mínimo marzo, abril. ¿Para qué hacemos todo esto? Te puedo decir a Pato. Yo me imaginaba esto, pero bueno. Las carreras de largo aliento, piensa la oposición. Por eso yo insisto en leer a veces la clave política de esto, porque... Es el ficha limpio de la oposición. ¿Te acordás que la ficha limpia la pelearon, por ejemplo, 1000 años, ¿no? Pero bueno, esa está todavía pendiente, tiene muchísimos dictámenes. Boleta única. No es fácil conseguir mayorías. No. Hay muchos diputados que quieren, yo quiero mi proyecto. Bueno, conseguir 129 es muy difícil, ¿no?
Bueno, reforma la ley del DNU, ley actual 26122, año 2006, Cristina Fernández de Kirchner, senadora. Atención, porque a veces el Pato cuando habla de antes los decretos, antes de esta ley los decretos se derogaban por 2/3, o sea que no tenían mayoría simple, o sea que esa época sí se podía gobernar por decreto, en la época del gobierno de Menem, en el gobierno de Kirchner, metías un decreto y andaba a buscar 2/3. Desde esa ley, mayoría simple, ¿no? El punto es que los decretos están vigentes de su publicación, hay 10 días hábiles de plazo para el envío al Congreso, estos son temas formales, son plazos que corren y que van a seguir corriendo con las reformas actuales, también hay otros 10 días para que se interviene una comisión bicameral de trámite legislativo que tiene la particularidad que no tiene dictámenes vinculantes, o sea, se puede ir al recinto 10 días hábiles después de que ingrese un decreto sin necesidad de 2/3, aun cuando no haya dictamen, cosa que con el resto de los proyectos no se puede hacer. Y este último punto, ¿no? Si las dos cámaras lo rechazan, queda derogado. Yo recuerdo el año 2010, 2011, yo era un joven promiscuo, que empezaba este tema. Promiscuo, ¿por qué promiscuo? Las dos cosas, digo, pero bueno, dale. Empezaban las dos cosas, este tema, con las cuestiones del decreto, porque claro, era 2006, 2010. Entonces, ¿qué ocurría? Empiezan a darse cuenta que como estaba redactado pasaba esto. Si las dos cámaras lo rechazan, el decreto queda derogado. Y si una sola lo rechaza y la otra no hace nada, o si una sola lo aprueba, el decreto rige en forma automática. Entonces los presidentes se empezaron a dar cuenta, bueno, se puede acá gobernar con una sola cámara. Eso para el peronismo era una gran oportunidad, porque en ese momento la proporción en el Senado era enorme, efectivamente. Siempre bueno, y ese es el punto de mayor discusión, ¿no? Y creo que hay una amplia mayoría del Congreso que quiere revisar esto, de que si vos tenés mayoría en un recinto, podés gobernar por decreto, que no es el caso de este gobierno. Claro. Es importante aclararlo, porque esta ley hubiera destruido el gobierno de Alberto Fernández, que tuvo mayoría cómoda, o por lo menos controló el Senado los 4 años, o por lo menos 3 de 4, sí, y no la Cámara de Diputados, y firmó decretos con mucha tranquilidad. O sea, firmaba un decreto de Alberto Fernández y vos sabías que no se iban a derogar nunca. Este presidente no tiene esta chance. Pero bueno, este es el punto que quedan en este último renglón que decimos ahí, las dos cámaras lo rechazan, queda derogado. Así funciona hoy. ¿Y cuáles son las propuestas de la oposición? Dictamen de mayoría. Encuentro Federal, DPS, parece una sigla. Democracia para siempre, dale. Siempre. Es el nuevo bloque radical, ¿no? Sí, un organismo encargado de las aguas provinciales, sí, parecería una cosa así, dale. Sí, el organismo. Unión por la Patria, Maximiliano Ferrado de la coalición cívica. Se dividió la coalición cívica. Lo que hubo es, Maximiliano Ferraro firmó este dictamen y Juan López presentó otro. Importante porque el voto suma de Ferraro, no es poca cosa. También tienen posiciones divergentes, me parece, en el tema de aerolíneas, ¿no? Está, exactamente. Los DNU tendrán 90 días de vigencia. Esto es interesante porque es mucho tiempo, son 3 meses. No es poco, ¿no? Pensemos que con los plazos que di recién, 20 días hábiles ya se pueden derogar. Eso ya no podría ocurrir más. Vos tenés que esperar 90 días corridos. No te alcanza con 20 días. Este DNU que dijo, que mencionó, que hoy está más en discusión del canje de deuda que mencionó Mary, creo que 23 de septiembre. Pensemos que octubre, noviembre, diciembre, estaríamos que con este proyecto, este DNU puede derogarse hoy. La semana que viene puede derogarse. Con este proyecto que propone la oposición, hasta fin de año lo tenés. El punto acá, que por ahí a veces hago el análisis por fuera de la información que uno tiene, que es obvia, es rechazo de un bloque y propuestas de otros, rechazo del oficialismo y propuestas del resto, es que si vos tenés el revólver en la cabeza, ¿quién va a hacer un canje de deuda con vos? Claro. Acá hubo decreto en su momento de Mauricio Macri para hacer licitaciones. No se terminaron de derogar, pero hubo quienes decían, estamos en contra, y las licitaciones no se hicieron. Bueno, decíamos, 90 días de vigencia, en ese plazo debe aprobarse en las dos cámaras. Si una lo rechaza, queda anulado. Hubo un debate filosófico respecto a este tema, si correspondía, pero en lo práctico es bastante obvio. Perdóname, no hay ningún tipo de legislación en torno a la graduación de los decretos, porque los decretos pueden ser absolutamente disímiles, digo, desde una cuestión muy práctica de enviar un hidroavión a una zona de incendios a cuestiones mucho más graves, como igual, económicas, no es lo mismo un DNU que un decreto delegado, digamos. Por eso, ya sé que no es lo mismo, pero digo, los decretos pueden ser de mucho peso o de peso relativo. Sí, puede ser desde cambiar el nombre del CCK a el mega DNU 70-2023. Exactamente, sí. Ese es el ejemplo. Bueno, exactamente. Eso en realidad la Constitución es clara en cuanto a que tiene que ser un momento en el que el Congreso no pueda reunirse y que haya necesidad y urgencia. El tema es que los presidentes no lo cumplen y la Comisión Bicameral tiene el rol de debatir ese tema. No debate el contenido, sino que debate, ¿había necesidad de urgencia?
Claro. Y si los legisladores aceptan que se firme un decreto para cambiar el nombre a una calle, bueno, son los intérpretes de la Constitución que llevan a eso. Es el Congreso y la Corte la que debería haber intervenido diciendo, ¿era necesidad de urgencia o no era? Pero bueno, digo, la necesidad de urgencia la define en definitiva el Congreso cuando hace el tratamiento de los decretos. Y de hecho, en la comisión está para eso, ni siquiera está para debatir el articulado. En extraordinarias plantea este dictamen de mayoría. Esto también es lo que decíamos recién, pueden tratarse los DNU sin llamado del PEN. O sea, el Poder Ejecutivo Nacional no llama a extraordinarias y aún así el DNU puede ser tratado, cosa que no ocurre actualmente cuando hay un debate jurídico, ¿no? Porque en realidad alguna vez pasó una cosa, alguna vez pasó otra, y este gobierno el verano pasado dijo, bueno, yo tengo el antecedente que a mí me sirve, hace falta extraordinaria, entonces puede estar el decreto los 3 meses. Otros dictámenes de minoría, Karina Banfi, UCR, Juan López de la Coalición Cívica, son dos dictámenes diferentes, pero bueno, los puse juntos porque son bastante parecidos, que los DNU no tienen plazo de vigencia y quedan derogados y una Cámara lo rechaza. Pregunta al margen, Karina Banfi quedó con De Loredo, ¿no? Sí, exactamente. Con De Loredo, el punto cuál es acá, que me parece interesante que ya hay mucha mayoría en las dos cámaras que no quiere que el DNU siga siendo un mecanismo para que un presidente gobierne con el apoyo de una sola Cámara. Va a ser muy complicado que eso no prospere de una u otra manera, va a ser muy complicado que en algún momento no se sancione una ley donde esta obligación, esta posibilidad que quedó, este vacío que quedó, o esta trampita oculta que quedó en esta ley del 2006, sea derogada, y ahí los presidentes van a tener que tener mayoría en ambas cámaras. El plazo pongamos que está en discusión. Pero bueno, lo cierto es que si necesitan mayoría en las dos cámaras, va a ser bastante complicado. Es un temazo, pero vos arrancaste esto diciendo que no se va a discutir en este año, que esto queda para el año que viene. Yo te dije que en la Cámara de Diputados sí se va a discutir este año, pero que en el Senado es muy complicado que abran el recinto en los 3 días que pueden quedar en noviembre, y para diciembre, enero y febrero el gobierno no va a incluir este proyecto en extraordinarias. Y por lo tanto, esto va a ser inevitablemente un tema que de sancionarse será para marzo. Y el gobierno, la oposición para llegar a esto tiene que juntar 129 diputados, con eso imagino que debe estar contando alguien del PRO, ¿o no? No, mira, yo te digo, por los eso, bloques... No sé qué haría el PRO. Es importante lo que dijiste, sí. y realmente es para destacar. Los bloques que firmaron el dictamen de mayoría, si lo sumás y si le agregás a Maximiliano Ferraro, te da 128. ¡Upa! Uno menos que el quórum. Algunos van a manotear en algún lado. El punto cuál es ahí. No estamos contando ni a los 5 de izquierda, ni a algunos del PRO que se desmarcan rápidamente de su bloque. Por lo tanto, hay una mayoría ya en este Congreso y tiene que ver con este bloque radical. Que ahí es donde yo digo que el gobierno puede hacer un análisis político de lo que viene. ¿Los radicales están todos? Ahí está contado el bloque de Loredo, ¿está o no está ahí? Yo te conté a los bloques que firmaron ese dictamen, que son Encuentro Federal, Democracia por Siempre, que son Democracia por Siempre y Unión por la Patria. Está. Con esos vos tenés 128. Claro, mira vos. Si sumás a Ferraro. O sea, prácticamente el número, la mayoría está. Ni que hablar en el Senado, donde a la Unión por la Patria le faltan 4 votos para una mayoría, y hay ya varios radicales que están con este tema. Va a ser difícil para el gobierno evitar que esto en algún momento sancione. Sí puede ir, obviamente, con el tema de evitar de la derogación, del tema del veto, pero bueno, eso es historia para más adelante. Y sería también una grieta, otra más importante, entre Democracia para Siempre y el bloque de Unión Cívica Radical. Ya ocurrió. ¿No? Ya bien, todo pero esto ya ocurrió. Sí, hay dos dictámenes. Sí. Hay un dictamen que firmó Democracia por Siempre, junto con UP y Encuentro Federal, y hay un dictamen que firmó Karina Banfi. Decíamos también que Karina Banfi quiere mayores facultades a la bicameral. Lo que quiere es que se aplique algo que las comisiones a veces no hacen, que es que si no hay mayoría y pasa un tiempo, pueden sesionar con un tercio. O sea, que la bicameral labure, porque en muchos casos los gobiernos prefieren que los decretos no se traten, y la oposición de turno dice, bueno, si total voy al recinto. Ahora, no quiero ser malo, ¿no? Pero me imagino Unión por la Patria, digo, les toca volver a ser gobierno en el 2017. Tremendo. Van a trabajar para el 2027 van a trabajar para que esto cambie. Pero yo coincido 100% con vos. Yo creo que esta ley como está, ojo que obviamente hoy el peronismo no es la fortaleza territorial que fue. No. Entonces, pero bueno, si lo llegara a ser un presidente peronista que gana varias provincias, que vuelve a controlar el Senado, lo que se está discutiendo, el gobierno de Alberto Fernández, por lo menos 1 año y medio de gobierno, lo hizo con una Cámara avalando decretos. Claro. O sea, el peronismo fue el espacio que más aprovechó esta ley por tener mayoría en una Cámara y complicarse en otra. O sea que esto es una posibilidad
para otros gobiernos, no solamente para otras oposiciones. Claro. No solamente para esta. Último dictamen, el único bloque que rechazó, que firmó un dictamen de rechazo, fue la Libertad Avanza. ¡Apa! Falta el PRO acá. Claro. Que no hizo nada. Algunos diputados, como Silvana Giudice, dijeron durante la reunión de comisión que querían que este proyecto no fuera aprobado, que les parecía que no era momento, etcétera, etcétera. Es que es un proyecto muy republicano, la verdad. Pero muy republicano, por alguna razón, o por razones que uno ya a esta altura conoce, el bloque, que tiene mayoría de diputados identificados con Mauricio Macri, decidió no adelantar posición. Y obviamente vuelve el coqueteo de que el gobierno, vemos a Milei hablando bien de Macri, el gobierno haciendo algunos llamados, ¿qué está pasando? Porque no va a ser fácil tampoco, vamos a pensar en una sesión, como dice María, para la semana que viene. Obviamente la mayoría simple ya está. Ahora, si el PRO hace alguna jugada y te deja ver la posibilidad de que también haya 2 tercios, bueno, la verdad que estamos otra vez ante la posibilidad de que un veto esté agarrado a los pelos. Creo que ahí es donde me parece que el PRO todavía está jugando, está deshojando la margarita en este ida y vuelta con el gobierno, ¿no? Como dice un amigo mío, siempre sos muy republicano y muy respetuoso de las instituciones cuando estás en la oposición. Cuando te toca ser oficialista, tenés otra mirada un poco más. Pero hay momentos, distinta. Pato, Y sí, hay momentos. Un momento donde el Congreso está muy fragmentado y va a ser difícil que no lo esté durante mucho tiempo. Quizás es una oportunidad para todos para decir, y bueno, la verdad, en definitiva esto no lo voy a manejar más. Démosle poder al Congreso que va a terminar definiendo tarde o temprano todo. María, hay sesión previsible, dicen el 13 de noviembre. ¿Hay aerolíneas, se maneja la posibilidad de aerolíneas ahí o no? En principio no están los votos para tratar el tema de aerolíneas. El gobierno nacional insiste con que quiere. Sí. Es distinto lo que te dicen en la Libertad Avanza, Casa Rosada, y la Libertad Avanza también acá en la Cámara de Diputados. En principio no terminó de haber de acuerdo. Recordemos que hubo un dictamen de mayoría de la Libertad Avanza y con el PRO de la privatización total, y hubo un dictamen de minoría de Encuentro Federal que termina habilitando ese otro dictamen de mayoría que pide privatización parcial. El gobierno nacional, sin los votos de Encuentro Federal y de ese sector del radicalismo de Democracia para Siempre, no puede llevar a cabo la privatización total de Aerolíneas Argentinas. En Encuentro Federal esperan que se vean forzados a negociar en una privatización parcial. La Libertad Avanza no tiene ningún interés en avanzar con sostener el control del Estado de las acciones de aerolíneas. Entonces, en ese sentido, estamos en un empate que sin esos votos no puede haber privatización. Encuentro Federal no va a ceder en una privatización total. Entonces, estamos en un escenario en que nadie tiene esos votos. Ayer me llamó la atención porque veía, creo que era en Canal 13, a uno de los invitados acá. Creo que había sido un convocado, me parece a mí, que por un diputado del PRO, planteando que él creía o impulsando lo que es el desguazamiento o el cierre de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Planteando eso. Sí. Uno de los convocados acá a la discusión. Pero ¿Qué es lo que dijo públicamente Nicolás Massot durante el debate en comisiones? Él blanquea que en el encuentro que tuvieron con los funcionarios de Casa Rosada sobre el tema de privatizaciones, ellos les habían hablado de que lo que querían hacer era liquidar la empresa. Claro. Este era un mecanismo, se podía utilizar otro. Y eso lo dice públicamente Nicolás Massot en un discurso que generó mucho revuelo porque no había sido lo que dijeron los funcionarios en el plenario de comisiones. Entonces, si no es a través de la privatización, hay otras maneras. Tenemos que terminar. Esto fue Orden del Día. Señor Mauricio Cantando, muchísimas gracias. María Caferata con doble F, muchas gracias. Hasta la próxima, Pato. Hasta la próxima. Buenos días.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.